El siguiente video fue elaborado por Fernández Cruz César Yael, López Holguín David Sebastián, Moreno Puente Brian Ariel, Ortiz Paz Gamaliel y Ríos Omar Corona, y se abordará el tema de formas de normalización. Introducción de la normalización en base de datos. La normalización de base de datos es un proceso crucial para organizar datos de manera eficiente y evitar redundancias. Su objetivo principal es minimizar la redundancia y por lo tanto la inconsciencia de los datos, mejorando la integridad y la eficiencia de la base de datos. Se logra descomponiendo tablas grandes en tablas más pequeñas y relacionándolas mediante claves. Esto facilita la gestión, actualización y consulta de la información. Formas normales. La normalización se divide en varias formas formales, cada una con una regla más estricta que la anterior. No siempre es necesario alcanzar la forma normal más alta. La elección depende del balance entre la integridad de los datos y la complejidad de la base de datos. Primera forma normal. Regla. Eliminar grupos repetidos de datos dentro de una columna. Cada columna debe de contener un único valor atómico indivisible. No se permiten campos multivalorados. Ejemplo, una columna con una lista de teléfonos. Si una tabla tiene una columna teléfonos que contiene múltiples números separados por comas, se debe normalizar creando una nueva tabla con una fila por cada número de teléfono. Segunda forma normal. La segunda forma normal es un paso de normalización de base de datos centrado en eliminar las dependencias parciales. Este busca eliminar las dependencias que son aquellos atributos que no dependen de la clave primaria completa. En esencia, cada atributo no clave de una tabla debe depender directamente de la clave primaria y no de otros atributos no clave. Para alcanzar esta segunda forma normal es necesario 1. Establecer la primera forma normal. Asegurar que cada atributo sea divisible y que no haya grupos repetitivos. 2. Eliminar dependencias parciales. Si existe una dependencia parcial, se debe crear una nueva tabla para que los atributos dependientes y la parte clave primaria que los determina debe relacionar la nueva tabla con la tabla original mediante una clave externa. Un ejemplo que se usa la segunda forma normal es la creación de tablas en una escuela con alumnos y cursos. Este ejemplo se usa en base a una tabla con el ID del alumno y el ID de curso junto con sus nombres. Aquí el nombre del curso y el nombre del alumno podrían repetirse si un alumno toma varios cursos, lo que viola la segunda forma normal. Con la segunda forma normal se separan las tablas en ID alumnos, su nombre, el ID de cursos junto con su nombre, alumnos y cursos junto con la nota. La clave primaria sería ID del alumno, ID del curso y nota dependería de ambos. Con esta estructura, el nombre del curso solo se almacena una vez y la nota depende de la combinación del ID del alumno y el ID del curso. Mi nombre es Gamaliel Ortiz y yo les explicaré la tercera y cuarta forma normal. En primer lugar tenemos la tercera forma normal que nos dice que no debe de tener dependencias transitivas. Ningún atributo no primo depende de otro atributo no primo. Es decir, todos los atributos dependen de una llave primaria. Como ejemplo tenemos la tabla de pedidos, en donde pedido ID es la llave primaria, pero nombre y cliente y email cliente dependen de cliente ID, que es un atributo no primo, y no directamente de pedido ID. Tenemos como solución aplicar la tercera forma normal y dividir la tabla en pedidos y clientes. Esto hace se, que se eliminen las redundancias que hay en las tablas. Y en segundo lugar tenemos la cuarta forma normal, que nos dice que no tiene dependencias multivaluadas no triviales. Si existen atributos multivaluados independientes, deben separarse en tablas distintas. Como ejemplo tenemos tabla de empleados, habilidades, idiomas. En este caso, un empleado puede tener distintas habilidades y puede manejar distintos idiomas, lo que hace que la solución a la cuarta forma normal nos divide la tabla en dos, haciendo la tabla de empleados habilidades y empleados idiomas, lo que evita registros duplicados por combinaciones diferentes.
Quinta forma de normalización, o también conocida como normalización de proyección-unión, es una etapa avanzada en el proceso de normalización de bases de datos, el cual consiste en eliminar redundancias que hayan podido surgir debido a una dependencia de unión. Una dependencia de unión no es más cuando una relación puede descomponerse en relaciones más pequeñas, para en el futuro recomponerse en una relación natural, todo esto sin pérdida de información. Ahora el siguiente ejemplo, y es que imaginemos una base de datos universitaria con las tablas de cursos e inscripciones. Para tenerlo más en claro, la quinta forma de normalización consiste en descomponer tablas en múltiples tablas relacionadas a través de las claves candidatas. Y es que ahora imaginemos que queremos agregar un requisito a cada curso. Podría parecer una idea bastante sencilla el simplemente agregar en la tabla de cursos una nueva columna que tenga el requisito por curso. Pero esto en realidad podría traer problemas, porque imaginemos una interacción en la que creamos los cursos matriculados de cada alumno, así como los requisitos de dicho curso. En este caso hipotético tendríamos que relacionar la tabla cursos con la tabla de inscripciones, para seguidamente volver a relacionar con la tabla cursos, para recuperar los datos de los requisitos de cada curso. Una forma sencilla de hacer que no se pierda ningún dato de información, pero teniendo relaciones más simples, es simplemente crear una nueva tabla que contenga los requisitos de los cursos. Bien, yo les explicaré qué es la forma normal de Boyce Code, abreviado FNBC. Bueno, esta norma se implementó en 1974 por COD y esta es una versión más estricta de la tercera forma normal, que garantiza el diseño de base de datos más simplificado y eficiente. Esta norma establece que cada dependencia funcional no trivial debe de tener una superclave en su lado izquierdo. Este enfoque soluciona posibles problemas con las superclaves candidatas y garantiza la ausencia de redundancia en la base de datos. Y es más efectiva que la tercera forma normal, aunque para poder aplicarla se debe de tener dos reglas. La primera es que debe de estar en la tercera forma normal y la segunda es que X debe ser una superclave para cada dependencia funcional XY en una relación dada. Bueno, como ejemplo práctico tenemos, por ejemplo, supongamos que una tabla cursos profesores tiene tres atributos, que serían curso, profesor y horario. Las dependencias funcionales que tenemos aquí es curso con profesores y profesores con horario. Para evaluándolo en la forma normal de Billion's Code, en la dependencia curso-profesor, curso es la clave candidata. Y en la dependencia profesor-horario, el profesor no es una superclave, lo que hace que la forma normal de Billion's Code no se ha cumplido del todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que descomponer la tabla en dos. En este caso quedaría cursos con curso y profesores con profesor y horario, ya sea una en una y la otra en otra. Y con esto logramos hacer que ambas ya queden con la forma normal de Billion's Code, ya que cada dependencia funcional tiene un lado izquierdo que es una superclave. Esto tiene beneficios bastante prácticos, por ejemplo, elimina redundancias que puede generar análisis ineficientes, reduce el riesgo de anomalías en las operaciones de inserción, eliminación y actualización, y mejora la consistencia y claridad de los diseños de base de datos, aunque también tiene sus limitaciones. Ya, por ejemplo, su aplicación puede ser en un mayor número de tablas, complicando las consultas, y la descomposición puede requerir mayor esfuerzo en la gestión de claves foráneas y relaciones. Una vez explicado en qué consisten las normas, procederé a explicar un ejercicio en donde se puedan aplicar estas normas. Tenemos, por ejemplo, una tabla que tiene como atributos ID orden, fecha, ID cliente, nom cliente, provincia, numart, cant y precio. Bien, ¿no? Bueno, para la primera forma normal, examinando los registros para numart, cant y precio, la primera forma normal prohíbe los grupos repetidos, por lo tanto tenemos que convertirla a la primera forma normal. Y para eso tenemos que eliminar los grupos repetidos y tenemos que crear una nueva tabla con la PK de la tabla base y el grupo repetido.
Y entonces los registros quedan conformados en dos tablas que llamaremos orden y artículos orden. Entonces ahora podemos aplicar la segunda forma normal, que consiste en eliminar cualquier columna no llave que no dependa de la llave primaria. Los pasos a seguir son que hay que determinar qué columnas no son llaves que dependan de la llave primaria, eliminar esas columnas de la tabla base y crear una segunda tabla con esas columnas de la peca de las cuales dependen. La tabla órdenes está en la segunda forma normal. Cualquier valor único de i de orden determina un solo valor para cada columna. Por lo tanto, todas las columnas son dependientes de la llave primaria i de orden. Por su parte, la tabla artículos orden no se encuentra en la segunda forma normal, ya que las columnas precio y numArt son dependientes de numArt, pero no son dependientes de i de orden. Lo que haremos a continuación es eliminar estas columnas de la tabla artículos órdenes y crear una tabla artículos con dichas columnas y la llave primaria de las que dependan. Entonces nos quedaría de esta forma. Bueno, para la tercera forma normal tenemos que eliminar cualquier columna no llave que sea dependiente de otra columna no llave. ¿Qué quiero decir con esto? Que no haya dependencias entre sí. Pues entonces para esto hay que determinar qué columnas son dependientes de otra columna no llave, eliminar esas columnas de la tabla base y crear una segunda tabla con esas columnas y con la columna no llave de las cuales son dependientes. Observando la tabla nos damos cuenta que tanto la tabla artículos como la tabla artículos órdenes se encuentran en la tercera forma normal. Sin embargo, la tabla órdenes no lo está, ya que non cliente y provincia son dependientes de i de cliente, y esta columna no es la llave primaria. Para normalizar esta tabla moveremos las columnas no llave y la columna llave de la cual dependen dentro de una nueva tabla clientes. Las nuevas tablas clientes y órdenes se muestran a continuación. Por lo tanto, la base de datos queda de la siguiente manera. Órdenes, que tiene como atributos id de orden, fecha y id de cliente. Clientes, que tiene como atributos id de cliente, non cliente y estado. Artículos, que tiene como atributos numArt y precio. Y artículos órdenes, que tiene como atributos id de orden, numArt y cant. En conclusión, podemos decir que la normalización es un proceso iterativo que busca la mejora estructural para una base de datos. La elección de la forma normal depende del contexto y del balance entre la complejidad y la integridad de los datos. Un diseño bien normalizado mejora la eficiencia, la integridad y la mantenibilidad de una base de datos.